día de hoy vamos a ver cuál es la relación que hay entre el número atómico, el número de masa y la masa atómica. Todos estos se refieren a las partículas que existen dentro de un átomo. Comenzamos. Todos los elementos en la tabla periódica están formados por un tipo específico de átomos. Y recordemos que los átomos consisten en partículas más pequeñas que son los protones, los neutrones y los electrones. Los electrones se encuentran alrededor del átomo dando vueltas. Los protones y los neutrones se encuentran dentro del núcleo. Y también debemos recordar que los protones tienen una carga positiva, los neutrones no tienen carga y los electrones tienen una carga negativa. Continuamos. El número atómico es el que nos informa cuál es el número de protones en el núcleo de los átomos de ese elemento. El número de protones para cada elemento es único, por eso es que determina la cantidad del elemento. Por ejemplo, en este caso, un átomo de cobre tiene 29 protones en su núcleo. Todos los átomos de cobre van a tener 29 protones en su núcleo. El tener 29 protones es lo que hace que el cobre sea cobre, que ese átomo sea de cobre. ¿Ok? Entonces, en resumen, el número de protones es igual al número atómico. El número atómico es el número de protones en el núcleo. Masa atómica y número de masa. Ok, ya vimos que el número atómico es el número de protones en el núcleo de un elemento. La masa atómica se refiere a la masa del átomo, cuánto pesa el átomo en unidades de masa atómica. ¿Okay? Entonces, generalmente es un número que está acompañado de decimales, no es un número entero como el número atómico. Sin embargo, existe un término que se llama número de masa. Este se refiere a el número de protones más neutrones. ¿Okay? Pero si nos fijamos en estos dos, la masa atómica y el número de masa, vamos a encontrar que ellos están muy relacionados entre sí. ¿Cómo están relacionados? Si redondeamos la masa atómica, el número de la masa atómica, al número entero más cercano, podemos calcular el número de masa del elemento. Veamos esto con un ejemplo. El cobre tiene una masa atómica de 63.546. Por lo tanto, su número de masa es 64. Esto nos relaciona la masa atómica con el número de masa, convirtiendo un número decimal a un número entero. Entonces, ¿qué nos diría el número de masa? El número de masa nos sirve para saber cuántos neutrones tendría un átomo. Por ejemplo, ya nosotros sabemos que el número atómico, este número 29 que está aquí al lado del cobre, nos dice cuántos protones hay en un átomo. ¿Ok? Entonces, si nosotros sabemos el número de protones en el átomo y sabemos que el número de masa está compuesto por protones y neutrones, si hacemos una diferencia, o sea, una resta, podemos calcular el número de masa o el número de neutrones. ¿Okay? El número de neutrones es igual al número de masa menos el número atómico. ¿Okay? Entonces, el número de neutrones, el número de masa es 64 porque hacemos redondear al entero más cercano y tenemos el número de protones. Eso nos da en total 35 neutrones en el núcleo. ¿Okay? Esta es parte de la actividad que vamos a hacer hoy. Poder decir cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones tiene cada átomo.
Generalmente se utiliza una notación química para expresar o para explicar los números asociados a los diferentes átomos. Esto se conoce como notación química estándar. ¿Okay? En la notación química estándar se utilizan los símbolos. Entonces, el símbolo del número atómico es la letra Z y el símbolo de la masa atómica es la letra A. ¿Okay? Entonces nosotros ya sabemos que para el cobre el número atómico es 29 y la masa atómica es 64. Entonces ya sabemos cómo calcular el número de protones de un elemento conociendo su número atómico. Y ya sabemos cómo calcular el número de neutrones del elemento si conocemos la masa atómica y el número de masa, que viene de hacer redondeo de la masa atómica. Pero, ¿cómo podemos saber cuántos electrones tenemos? Para esto, nosotros sabemos, por ejemplo, que un átomo de cobre tiene 29 protones y que 35 neutrones. ¿Okay? ¿Cómo sabemos el número de electrones? Recordemos que los protones tienen una carga positiva y los electrones tienen una carga negativa, -1. Los átomos generalmente se encuentran en estado neutro. ¿Esto qué quiere decir? Que las cargas positivas, o sea los protones, son iguales a las cargas negativas, o sea los electrones. Por esta razón, esto significa que las cargas positivas y las cargas negativas se cancelan. Y esto nos dice entonces que en un átomo neutro, o sea uno que no tiene carga, el número de electrones es igual al número de protones. Así entonces nosotros conoceríamos el número de electrones de un átomo si conocemos el número de protones. Entonces, en resumen, el número de protones de un átomo es igual al número atómico. ¿Okay? El número de protones es igual al número atómico. El número de neutrones es la diferencia que hay entre el número de masa y el número atómico. Y el número de electrones es igual al número de protones siempre y cuando el átomo sea un átomo neutro. Para calcular el número de masa debemos redondear la masa atómica. La masa atómica es la que está en la tabla periódica y así calculamos el número de masa. ¿Ok? Vamos a trabajar.